Los escándalos de pedofilia han sacudido al Vaticano durante casi 20 años. En Estados Unidos, el periódico Boston Globe publicó en 2002 una investigación que sumió a la Iglesia Católica estadounidense en una crisis. Reveló la participación de sacerdotes en repetidas violaciones de niños. La arquidiócesis de Boston era muy consciente de estos abusos y en lugar de castigar a los sacerdotes involucrados, los obispos simplemente eran trasladados de una parroquia a otra. Los periodistas publicaron unos 600 artículos y un libro. Con estas revelaciones, las víctimas que pensaban que estaban solas pudieron hacerse escuchar nacional e internacionalmente. Pues la historia resonó en todo el mundo y se adaptó al filme Spotlight, que ganó el Oscar a la mejor película en 2015. Desde entonces, han habido renuncias de figuras católicas y también se han celebrado juicios. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para aliviar el dolor y las heridas de las víctimas. ¿Qué ha sido de ellas? Esto es Boleto de Vuelta a Boston. This is the church of my youth. It's called St. Denis Parish. Es la iglesia de mi infancia, se llama Saint Denis. And this is where I was baptized. Aquí me bautizaron. And I guess between, Y es también el lugar donde entre mi primera comunión y mi confirmación fui abusado sexualmente por el sacerdote de mi parroquia. I was about 3 or 4 and Cuando tenía unos 3 o 4 años, a mi familia le presentaron a un sacerdote que venía de Tailandia y nunca se fue. Con el paso del tiempo empezó a abusar de mí y de 2 de mis hermanos y hermanas. En 1977, cuando estaba en la secundaria, a mis 16 años, fui violado por uno de mis entrenadores, profesor, sacerdote, lo era todo a la vez, James Talbot. Boston, la ciudad más católica de Estados Unidos y cuna del más infame escándalo de pedofilia en la iglesia. Un escándalo revelado por Spotlight, la unidad de investigación del periódico The Boston Globe. Empezamos a investigar a la Iglesia Católica en el 2001, agosto del 2001, y publicamos nuestro primer reportaje en el 2002. Y luego, durante el año siguiente, nos dedicamos a publicar otros 600 artículos de investigación acerca del encubrimiento de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, hasta que el cardenal Lowe renunció. El cardenal Lowe fue arzobispo de Boston en 2002. Los documentos revelados por el periódico mostraban que estaba al tanto de los excesos de pedofilia de varios sacerdotes de la diócesis. En lugar de denunciarlos, la iglesia los cubrió y los trasladó de parroquia en parroquia para sofocar la crisis. Al principio nos dijimos, wow, podrían ser 6. Si ese es el caso, sería algo horrible, pero también sería una gran historia. Cuando terminamos nuestro reportaje, pudimos probar que había al menos 70 sacerdotes de la arquidiócesis de Boston que habían sido acusados de agresión sexual a niños o jóvenes. Hay decenas de miles de víctimas de abusos sexuales por parte del clero en todo el mundo que antes sufrían en silencio. Pensaban que lo que les había sucedido era poco común. Muchos incluso pensaban que eran ellos los responsables, pero ahora entienden que es un problema sistemático en la Iglesia Católica. Saben que no es su culpa, sino la de la Iglesia. La culpa, un sentimiento que compartían todas las víctimas. La investigación del Globe motivó a cientos de personas a contar su historia. Jim Scanlan, padre de familia, tenía 42 años en 2012. Al igual que muchos otros, estaba convencido de que era el único que había sido violado por un sacerdote. Solo quería que desapareciera. No se lo conté a nadie. No se lo dije a mis padres. En esa época estaba casado y no se lo conté a mi esposa.
broke in January of 2002. El reportaje del Boston Globe salió en enero de 2002 y un domingo en la mañana, después de la misa, estaba leyendo la historia y entendí hasta qué punto era algo sistemático en toda la arquidiócesis de Boston y hasta qué punto los dirigentes eran cómplices, cambiándolos de parroquia una y otra vez. It sounds ignorant, but parecerá ingenuo, pero pensé que estaba solo. Y me di cuenta de que la iglesia había dejado que a otros les ocurriera lo mismo. Ante la aflicción de las víctimas, la iglesia guarda silencio. Intentamos reunirnos con los seminaristas, pero la arquidiócesis de Boston se negó, alegando que es un periodo de estudio para los futuros sacerdotes. Los 3 seminarios de la ciudad están siendo investigados y los periodistas no son bienvenidos. Las puertas de las iglesias estuvieron cerradas para nosotros, hasta que encontramos esta iglesia de franciscanos, la iglesia San Anthony. A la mayoría de los sacerdotes les da miedo hablar del tema, están absolutamente aterrorizados. Toda la situación es muy incómoda, es incómodo hablar de ella y es difícil de administrar. Claro que estamos avergonzados de algunos aspectos de la iglesia y siento la urgencia de actuar. Tenemos que arreglar esto y seguir adelante. Pero para la mayoría de los sacerdotes es algo que de verdad está fuera de nuestro control. Estas decisiones no se toman aquí. Este discurso no es suficiente para las víctimas. Este domingo, al igual que todos los domingos desde 2002, los miembros de la organización SNAP, Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Cometidos por Sacerdotes, se reúnen frente a la Catedral de la Santa Cruz, la iglesia más grande de Nueva Inglaterra. Todos ellos fueron abusados sexualmente por un sacerdote durante su infancia o adolescencia, y entre ellos está Jim. Los que no son cómplices directamente culpables, lo son indirectamente. Miraron hacia otro lado o temían por su propia carrera religiosa. Los buenos habrían renunciado. Mi fe está intacta, pero hace mucho que dejé de creer en la institución de la Iglesia Católica. Boston es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. La mayoría de los habitantes son descendientes de inmigrantes irlandeses e italianos que llegaron en el siglo XIX. En estas familias la tradición católica estaba profundamente arraigada y los sacerdotes eran considerados como embajadores de Dios en la tierra. Mi mamá era y aún es muy religiosa y creo que eso le hizo cerrar los ojos ante lo que realmente estaba pasando. Mi vagina estaba roja, irritada y sangrando. Y no entiendo cómo puedes cerrar los ojos cuando ves eso en tu hija una y otra vez. Siento que prefería la religión a sus propios hijos. Alexa fue violada continuamente desde los 3 a los 9 años en su propia casa. Hoy cría a sus hijos sola y habla abiertamente delante de su hija, quien quiere esté prevenida. I feel weird when I ask questions about it because it's such like a hard topic to talk about. So I was writing them down, and like even when I was writing them down, it was kind of awkward still. As my 2 daughters have grown and hit, puesto que mis hijas han crecido y tienen la edad que yo tenía cuando eso me pasó, has caused me to remember abuses that los recuerdos de las agresiones volvieron y yo pensaba que los había borrado, pensaba que lo había superado, pero no era así. En Estados Unidos, los sacerdotes están protegidos por la primera enmienda de la Constitución que incluye la libertad religiosa.
La Iglesia no está obligada a denunciar los delitos a la policía ni a revelar documentos y afirma que ello violaría sus derechos constitucionales. Obviamente la iglesia estaba detrás de todo eso. Me dijeron, no nos avisó que había una rueda de prensa. Claro que sí. La reservación incluso dice una mesa frente a 12 sillas y les dije por qué. Estaban como locos. Mitchell Garabedian ha dedicado su carrera a defender a miles de víctimas de abuso sexual. Este abogado ya acusaba a la iglesia en la década de 1990, mucho antes de las revelaciones del Boston Globe. Después de 2012, la mayoría de los estados americanos modificaron sus plazos de prescripción, que a menudo eran demasiado cortos, lo que impedía que las víctimas pudieran demandar a su agresor. La mayoría de las víctimas no van a la policía hasta que tienen 40 o 50 años porque es muy duro, no pueden soportarlo. Gracias a este cambio en los plazos de prescripción, las víctimas ahora pueden emprender acciones legales ante los tribunales y tener acceso a documentos confidenciales, gracias a los cuales los obispos, monseñores, sacerdotes, cualquier tipo de agresor puede ser denunciado y destituido. Hay que dar respuestas juradas. Los juicios pueden ser llevados a cabo por lo que el barco se está hundiendo. Sin sus hábitos, sin su religión, son criminales. Si fuera alguno de nosotros, ya estaríamos en la cárcel. Los plazos de prescripción a menudo han impedido que las víctimas demanden a sus abusadores. Jim pudo demandar al padre Talbot en 2005 porque este se había ido de Massachusetts y por lo tanto ya no estaba protegido por sus leyes. Fue condenado a 6 años de cárcel por violación. 3 años después fue a su primera audiencia para pedir la libertad condicional. Uno de los miembros de la comisión le preguntó, ¿cuántas víctimas confiesa? Confesó 89 víctimas. Y fue en ese momento that I was really satisfied. Que realmente sentí la satisfacción de haber hecho lo que hice, de haber ido hasta el final. I knew I wasn't the only one. Sabía que no era el único cuando fuimos a juicio. Pero cuando mencionó esa cifra, al igual que Jim, Phil es una de las pocas personas que vio a su agresor condenado. Es un denunciante en el caso de Boston. Dedica su vida a testificar y a ayudar a otras víctimas. Para él, la iglesia no cambia. En 2002, sin embargo, los obispos estadounidenses adoptaron un texto destinado a regular el comportamiento de los sacerdotes, el Estatuto de Dallas. Un texto que Phil considera insuficiente. El texto tenía 2 grandes fallas. Primero, no mencionaba la responsabilidad de los obispos. No se mencionaba cómo supervisar o castigar a los obispos que habían protegido a sacerdotes como el padre Holly. Y el segundo punto que me pareció increíble fue que este texto solo se refería a los casos estadounidenses. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? 17 años después de Boston, a la iglesia le está costando reformarse. Los escándalos de pedofilia se suceden y las iglesias se están quedando sin fieles. Esta es una historia que no va a desaparecer, en parte porque el Vaticano ha hecho muy poco. ¿Qué se requiere para poner fin al abuso infantil? So much of Christianity is courage. What are people going to think if I say this?
Sanar es el trabajo de toda una vida. The caution here of hardening heart, I think, is about a lack of empathy. When we have a lack of empathy for people who have been hurt. Si quieren salvar la iglesia, tendrán que entender que ya no puede ser un lugar de sacerdotes y privilegios. La iglesia tendrá que volverse transparente, de la misma manera que los gobiernos y las instituciones han tenido que volverse transparentes. Hasta aquí el boleto de vuelta a Boston. Si desea ver nuevamente este reportaje, lo invitamos a visitar france24.com.